¿Qué pasa, people? ¿Cómo va eso? Espero que estéis teniendo un viernes magnífico después de esa dura semana de trabajo y de estudio, ¿verdad? Por fin llega la diversión y el descanso. Yo venía aquí a la oficina de Che24 para grabar la partida del día y me ha caído un granizado en toda la cabeza en el mes de julio, que se supone que empieza ya a llegar el buen tiempo aquí en Alemania, pero bueno, esto nunca es del todo cierto. Me presento como siempre, soy el gran maestro español Pepe Cuenca. Es un placer estar aquí con vosotros de nuevo para comentar la partida del día de la jornada número 3 del Super Torneo de Bilbao. Y así como ayer teníamos un enfrentamiento espectacular, esperado por mucha gente, entre Juanito, Wei Yi y Magnus Carlsen, hoy otro encuentro muy esperado entre el actual número 1 del mundo y campeón del mundo Magnus Carlsen y Sergei Karjakin, que como todos sabéis, el ruso de los nervios de acero va a retarlo por el título mundial a finales de este año, ¿verdad?, en Nueva York. Así que un encuentro muy esperado. Vamos a comentar la victoria del noruego sobre el ruso. Este tío es imparable, este Magnus Carlsen, ¿verdad? La partida ha sido muy interesante, con muchas ideas estratégicas en el medio juego y de ataque también. Así que espero que lo disfrutéis mientras estáis, como digo, relajando después de esa dura semana de trabajo. Sin más, nos ponemos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas. Bueno, pues Magnus decide abrir con E4, ya sabéis que es su apertura favorita, y C5 por parte de Sergei Karjakin, ¿no? Bueno, yo he estado echando una ojeada a la última partida suya del 2016-2015 y la apertura que más emplea es E5, ¿verdad? Berlinesa principalmente, así que bueno, ya nos podemos imaginar aquí que se están escondiendo algunas de sus cartas, se están guardando algunos de sus ases que tienen en la manga para ese título, para ese match por el título mundial, que como sabéis es mucho más importante que cualquier otro torneo. Así que bueno, Sergei Karjakin, C5 siciliana, como nos gusta ver la siciliana, una apertura de doble filo. Caballo F3, D6 y primera sorpresa de Magnus Carlsen, ¿no? Jugando C3 en esta posición. Ya sabéis que por supuesto las líneas principales son D4. Bueno, aquí probablemente Karjakin ha empleado en bastantes ocasiones la defensa en Najdorf, que bueno, se llega tras la jugada A6, ¿verdad? En esta posición. Y bueno, Magnus también aquí ha empleado muchísimo la jugada alfil B5, que va muy con su estilo. Probablemente algo de esto es lo que está esperando Sergei Karjakin. Aquí dos posibilidades, o tres mejor dicho: alfil D7, caballo D7 y caballo C6, ¿verdad? Y todas ellas son muy jugables. Pero bueno, C3 por parte de Magnus Carlsen, jugando tipo a la pin. Qué interesante, siempre sorprendiendo al rival, solo buscando posiciones jugables, ¿verdad? Y caballo F6, y aquí una jugada alfil E2 que se emplea muchísimo, y uno puede pensar: oye Pepe, yo sé que es viernes, pero no me entero de por qué no me puedo zampar ese peón de 4 que está rico. Pues no lo hagáis, y más de uno ha caído en esta trampa. ¡Boom! Dama A4 jaque con ganancia del potro de 4 que está rico, y más en un viernes por la noche, ¿verdad? Así que no dejéis esa pieza. Por eso el peón de 4 es incomestible, y aquí, bueno, pues Sergei Karjakin decide jugar con el fianchetto, una jugada muy natural. Una vez que las blancas han jugado C3, ¿verdad?, queremos continuar con el desarrollo natural alfil G7 en roque corto. Bueno, en roque corto por parte de Magnus Carlsen, el peón D4 sigue siendo intocable mientras asista este jaque en A4, ¿sí? Alfil G7 y alfil B5, ¿no? Una jugada que a uno de pequeño, o sobre todo cuando está empezando en el ajedrez, le puede parecer extraña, ¿no? Y es que, bueno, hemos movido dos veces la misma pieza en la apertura, ¿no? Y bueno, la verdad que tiene su cierto sentido. Otra jugada muy común es torre 1. Y bueno, una vez que las negras están obviamente enrocadas en corto, ahora sí que la amenaza de caballo por E4 es una realidad, ¿verdad? Entonces aquí las blancas ya sí defienden el peón D4 con alfil F1. Luego el plan, por supuesto, es expandirse en el centro con D4, crear un fuerte centro de peones. Esta es otra posibilidad. Pero también la jugada de 3, ¿no? Y entonces las blancas por eso primero dan el jaque en B5 para mantener a ese alfil que está en E2 fuera de la cadena de peones, ¿verdad? Que ahí parece que la casilla de E2 está un poco triste, ¿verdad? No está pasándolo demasiado bien, no tiene demasiadas diagonales. Por eso, tras alfil B5, una jugada muy normal, caballo C6 por parte de Karjakin, alfil D7 se emplea mucho más, es una jugada mucho más natural en esta posición, pero probablemente Karjakin, bueno, se olía que, bueno, esto era precisamente la preparación de Magnus Carlsen y prefería desviarse jugando un poco una línea más secundaria con caballo C6, que no es una jugada mala ni mucho menos, ¿verdad? Es una jugada muy posible y muy razonable. Alfil por D7, caballo por D7, bueno, esto
precisamente se jugó entre Carlsen y Wang entre el año, en el año 2013, ¿sí? Pues, como os digo, en la partida se jugó caballo C6 y ahora D4. D4, tiene un par de propósitos. Primero, ocupamos el centro con nuestros peones y, además, en ciertas líneas amenazamos la jugada D5, ¿no? Y aquí uno podría pensar, oye, Pepe, ¿no me puedo zampar ese peón D4 que está rico? Si D5, a mí me han enseñado que muchas veces existe la reacción con A6 y luego no pasa nada. Es decir, D5, A6... peón por C6, A por B5 y no pasa nada, ¿verdad? Pero es que cuidado, que al estar el caballo en E4, la única jugada obviamente sería A6, ahora existe la jugada alfil D3 y con ataque doble del caballo de C6 y del caballo de E4 y el negro no puede hacer nada para defender o retirar los dos potros a la vez, así que esto es ganancia de uno de los potros que, como digo, están bien sabrositos. Por eso, Karjakin juega aquí la jugada dama B6, que bueno, que hace algunas preguntas este alfil de B5. Obviamente no queremos ceder la pareja de diablillos tan rápido. Una jugada como alfil C6 sería un error desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? No sería un error grave, pero sí un error de falta de concepto, ¿verdad? Hay que mantener la pareja de diablillos y cuando la cedemos a cambio de algo, una ventaja estructural, ventaja de espacio, etcétera, pero no a cambio de nada. Por eso, en esta posición, Magnus decide jugar alfil A4. De nuevo, tras caballo por E4 existe la jugada D5, ¿verdad? Como decimos, ganando la partida. Y esto se había jugado ya entre Palit y Gopal en el año 2014. Gopal es un gran maestro bastante fuerte, así que bueno, todavía estamos en terreno conocido y muy pronto nos vamos a desviar de la teoría. Karjakin se desvía de la teoría tratando de suspender a Magnus Almendrado Carlsen. C por D4, C por D4 y enroque corto, ¿no? Y ahora, por supuesto, que el peón D4 sí es comestible y hay que defenderlo, obviamente, ¿no? Por eso que Magnus decide jugar D5 atacando el caballo de C6. Hay que decir que tras caballo C3, alfil G4, bueno, la verdad que la posición blanca es bastante incómoda. Fijaros cuánta presión existe sobre el peón de D4. Fijaros que también ahora el alfil estando en A4 no ayuda a contribuir contra esa clavada en F3, ¿verdad? Así que la posición es incómoda. El alfil no puede defender a D3 porque el peón de B2 está colgando. Y si una jugada como D5 para defender, caballo E5 puede ser muy incómoda. Amenaza caballo por F3, alfil H3, ¿verdad? Caballo H5, ese tipo de jugadas bastante incómodas que nos pueden molestar en el enroque, ¿verdad? Nos destrozan la estructura de peones y de repente nuestro rey está en pelota ahí y eso no nos gusta mucho. Por ello, D5 de Magnus Carlsen, y aquí es donde Karjakin se desvía. No estoy seguro, bueno, si conocía o no esta posición, pero decide jugar caballo B8. En el único antecedente que hay, como decía, entre Palit y Gopal del año 2014, caballo A5 se jugó, que además que recomienda el módulo, pero caballo B8 también una jugada razonable, ahora buscando casilla C5, por ejemplo, que es una casilla siempre muy interesante en este tipo de posiciones, ¿verdad? Aprovechando que el peón se ha adelantado a D5. Bueno, caballo C3 por parte de Magnus, hay que defender el peón de E4, como os digo, y ahora, bueno, alfil G4 ya no tiene el mismo efecto porque el caballo está en B8 en lugar de C6 y la presión sobre D4 no es la misma, ¿verdad? Igualmente, este tipo de clavada es molesta, ¿verdad? Las negras quieren jugar caballo de D7 y caballo de 5. Por eso, fuera de aquí, no te queremos ver ni en pintura, diablillo de G4, tira para tu casa, que me molestan, ¿no? H3, y obviamente aquí no tiene demasiado sentido volver, ¿no? Además, la única casilla posible es D7, y bueno, aquí no queremos jugar alfil por D7, que le ayuda al desarrollo. Cuando tenemos ventaja de espacio hay que mantener el mayor número de piezas, ¿verdad? Y ahora una jugada como alfil C2 le da a la blanca una posición bastante buena. Fijaros que este caballo no tiene buenas casillas, el alfil de D7 está medio torpe, así que esto no era buen negocio. Por eso, bueno, aunque cede a la pareja de diablillo, alivia un poco de presión y la falta de ventaja de espacio que tienen las negras, ¿verdad? Tras alfil por F3, dama por F3, caballo BD7, bueno, vemos que la única pieza que le falta por desarrollar a las blancas es el alfil de C1, ¿verdad? Y de momento no es posible porque el peón de B2 está tocado. Por eso una jugada que precisamente trata de posibilitar el desarrollo del alfil de C1 es torre B1, que defiende el peón de B2. Nos preparamos para en el futuro jugar el alfil a E3, ¿verdad? Con ganancia de tiempo y desarrollo de todas nuestras piezas menores.
torre FC8, aquí Karjakin jugando en un espíritu del Volga, pero con el peón de B, ¿verdad? Buscando las columnas semiabiertas, el alfil de G7 un casillón. Karjakin también jugando una partida muy interesante y de momento los dos bandos sin cometer ningún error y muy preciso, ¿verdad? Y aquí alfil E2, ¿no? Uno puede decir, oye Pepe, ¿qué pasa con tu ida, tío? Que alfil E3. Bueno, aquí había una jugada muy interesante que es la intermedia caballo E5. Aprovechando que si alfil por B6, caballo por F3 y la negra no tiene ningún problema. Y si la dama se retira, la dama puede ir a B4 o a A5 y luego el caballo viene a C4 con ganancia de tiempo sobre el alfil de E3. Por eso Carlsen no lo tenía tan claro y no quiso jugar alfil E3. Bueno, supongo que esta es la razón, porque viene caballo E5 y caballo C4 muy rápido y juega alfil C2, ¿no? Una jugada también, bueno, el alfil ya ha cumplido su función en esta diagonal, ¿verdad? Y ahora refuerza el peón D4 y también espera un poco cómo va a poner las piezas del negro. Si viene el caballo a C5, obviamente el alfil en E3 no tendrá ningún problema porque el caballo no podrá saltar a C4. Karjakin decide jugar caballo E5, dama E2 por parte de Magnus, es la única jugada razonable, y caballo FD7. Y fijaros, a mí me está gustando mucho cómo está coordinando sus piezas el ruso Sergei Karjakin, el hombre de acero, ¿verdad? Ahora este caballo también se puede dirigir a la casilla C5, el potro se dirige a la casilla E4, C4, y de hecho aquí las blancas no tienen ventaja. Alfil G5 se jugó en la partida y otra idea muy típica del Volga o del gambito Menko es la jugada H6, diciendo paso de ti, cómete el peón D7 si quieres, si te lo comes te voy a poner cremita en la espalda y me voy a zampar tu diablillo. ¿Por qué? Porque si alfil por E7 existe la jugada G5, atrapando al alfil, y luego una jugada como torre E8 te puede poner en muchísimos problemas en esa posición, ¿verdad? Por tanto, aquí tras H6, Magnus decide jugar alfil H4. Como os digo, no le gustaba demasiado la jugada alfil E3 en esta posición. ¿Por qué? Porque cuando la dama se retire, y en este caso se puede retirar a la casilla A6, ¿verdad? Que es una casilla muy interesante. Cualquier cambio de dama aquí le da la columna a la negra, la columna B8, el caballo viene a C4 y podemos oler que la posición negra, a pesar de no tener pareja de alfiles, es increíblemente interesante. Presión sobre 2, presión sobre el caballo de C3, presión sobre la columna C, que hay dos piezas. Y parece que la posición es muy interesante para las negras, ¿no? Por eso Magnus decide jugar alfil H4, por lo menos de esa casilla sigue manteniendo un ojito en el peoncillo de E7, ¿verdad? Y, bueno, pues no es atacado tras caballo C4. G5 por parte de Karjakin, jugada correcta, alfil G3 y dama 6, con la misma idea de precisamente estos finales son demasiado atractivos para las negras, ¿verdad? Como os digo, viene torre a B8, viene caballo C4 y no sé quién es el valiente que va a ser capaz de parar, bueno, cualquier entrada de las piezas negras o en B2 o en C3, ¿verdad? El alfil de G3 está muy bien controlado, las casillas negras muy bien controladas, esta posición sería de ensueño. Así que yo aquí estaba diciendo, digo, madre mía, qué bien está jugando Karjakin, ¿verdad? Bueno, por algo es el retador al título mundial. Y tras dama 6, aquí Magnus, también que el tío no juega mal a esto de las piececitas de ajedrez, ¿verdad? Algo sabe el Magnus, juega dama de 1, diciendo cualquier final me va a perjudicar, y además dama por A6 le abre la columna B, así que mejor guardar las damas, y ahora que el negro se ha debilitado, en algún futuro podemos tratar de expandir con el mayor el potencial que tienen las blancas, Magnus Carlsen y cualquier gran maestro, que es Facundo, ¿verdad? El peón de F2 que siempre viene a la batalla dispuesto a ayudar al jugador que lo está manejando, ¿no? Y aquí la primera imprecisión por parte de Karjakin. La primera imprecisión, que es la jugada torre C4, que precisamente es una jugada extraña, porque la simple caballo C4 parece ser una jugada muy razonable. Ya amenazamos cosas como caballo por B2, ¿verdad? Yo entiendo lo que pudo pasarle aquí a Sergei Karjakin, y es que una jugada como E5, que es muy interesante, ¿vale? Además, una de las primeras opciones del módulo, no es la primera, pero fijaros que el rey está muy descubierto. Ideas con dama D3 y dama H7. Si caballo por E5, existe la jugada dama E1 con dama E4 inevitable. El módulo no se cree nada, ¿no? Dice, bueno, tú dame el peón, yo me lo zampo, y luego vamos a hablar del negocio un poquito más tarde. Pero la verdad que desde el punto de vista psicológico, de repente las blancas te están montando un ataque muy interesante. Dama E4, dama H7, F4, habiendo la posición, y no es una jugada fácil de realizar desde el punto de vista de las negras. Pero bueno, tras torre C4, ahora rey H1 por parte de Magnus, quitándose de la diagonal siempre peligrosa si queremos abrir la posición. Esto, Magnus, es una invitación, bueno, es como decir que quiere abrir la posición, ¿no? Porque va a jugar con F4 y no quiere problemas en la diagonal.
Torre a C8 por parte de Karjakin, incrementando la presión, y F4, ¿no? Viene Facundo amaestrado por Magnus Carlsen, que este es un Facundo un poco más peligroso que el resto de los Facundos que manejamos el resto, por ejemplo yo, ¿verdad? F4 abriendo la posición, tras G por F4, alfil por F4, y de repente empezamos a ver que Magnus empieza a oler la sangre en esta posición, ¿no? Dice, ahora, tras esta pequeña imprecisión, qué capacidad tiene Magnus siempre de aprovechar cualquier mínimo error de su oponente, ¿no? Vaya a ver cómo a partir de aquí el tío juega de una manera increíblemente precisa y espectacular, ¿no? Dama B6 por parte de Sergei Karjakin. Bueno, la dama en A6 ya no hace nada, cumplió su función, y desde aquí podemos regresar, o también estamos mirando siempre en esta diagonal tan interesante, también con posibilidad de entrar en la casilla de 4. Dama H5, viene Magnus a atacar el peón de H6, hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? Caballo F6, atacando a la dama, con la idea de que si dama H4, obviamente caballo G6, caballo por F4, eliminando una de las piezas más peligrosas de ataque del blanco. Por eso, dama H4 no es posible, sin embargo, dama F5 sí. La dama ahí realiza una buena función, no solamente mete presión sobre el caballo de F5, que ahora en cierta línea lo podemos capturar, sino que también mete presión indirecta sobre F7, el caballo de F6 va a estar atado a esa columna, ¿verdad? Y además la dama parece inexpugnable de ahí, ¿verdad? E6 parece que es difícil de realizar. Y bueno, pues las blancas siguen con sus posibilidades de ataque. Dama de 8 por parte de Karjakin, que una de las ideas, obviamente, es jugar dama de 7 y exterminar la dama, ¿no? Cuando uno tiene el rey ahí medio en pelota, ¿verdad? Que solamente está llevando un taparrabo, dice, bueno, yo quiero jugar dama de 7 aquí, cambiar la dama y que sea lo que Dios quiera después. Y además, la idea es que parece ser que el negro está perdiendo un peón, pero este peón realmente es intocable. Alfil por E5, D por E5, dama por E5 sería un error por caballo por E4, ¿vale? Y ahora la dama viene a D6, el alfil está tocando en G7, hay ideas con caballo G3, ¿verdad? Caballo por C3 también. Y de hecho, bueno, la posición es peligrosa, pero bueno, las negras no tienen demasiado problema aquí. Sin embargo, Magnus juega preciso y juega la jugada alfil B3. Ahora, cuando la torre se vaya a la séptima fila, por ejemplo, a C7, ¿verdad? Pues entonces sí que alfil por E5 sería posible. Si la torre se retira, por ejemplo, a C7, alfil por E5 sí es posible, ya que no existe la maniobra caballo por E4 en esta posición. Y entonces la posición de las blancas es muy ventajosa. Ahora caballo por E4 no funciona en absoluto. Por eso que las negras tienen que mantener la torre en esa fila, la cuarta fila, con torre de 4, para impedir que las blancas puedan comer en E5. Pero bueno, ese no era el plan de Magnus, es decir, comieron en E5, abriendo la columna F, y ahora torre de 1, con idea de simplemente torre por D4 y caballo E2, metiendo mucha presión sobre el peón de D4 y con posibilidad de trasladar el caballo al ataque al flanco de rey, con ganas de atacar, ¿verdad? Dama de 7 se jugó en la posición. Como digo, cualquier jugador aquí estaría desesperado por cambiar dama. Esto prácticamente le asegura al negro la supervivencia, ¿verdad? Ahora las jugadas con D6 no son posibles, simplemente D6 bloqueando la diagonal y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, aquí la idea de Magnus es mantener la tensión en la posición con dama F3, precisamente mirando a Facundo con rayo X y manteniendo la dama en el tablero, como os digo, con idea de torre por D4 y también crear un peón pasado, no un peón pasado, pero sí un peón con posibilidad de avanzar en el centro con mucho peligro, con idea de caballo E2 también. Por eso que aquí en la partida se jugó torre B4, ¿no? Ya que, como digo, permitir torre por D4 no es muy interesante. Y si una jugada como torre por D1, pues estamos ayudando al blanco, ¿no? Viene caballo D1, caballo F5 y fijaros, caballo D3, caballo F5, fijaros qué incómodo jugar esto con las piezas negras, ¿no? Qué incómodo. Torre B4 y torre D2. Magnus sigue mejorando la posición de sus piezas. Planes con torre F2, incrementando, hablo yo como un chino ya, como Juanito. Torre D2, incrementando la posición, no solo con idea de torre F2, sino también con idea de G4 y torre G2 para abrir la columna G, que sería totalmente destructivo. Las negras parece que carecen de un contrajuego interesante, ¿verdad? Bien sea en el centro o en el flanco de dama, parece que no pueden hacer demasiado. Aquí Karjakin se da cuenta y juega torre F8, una jugada pasiva, pero es que en realidad puede ser interesante. Algún caballo 8, caballo de 6, ¿verdad? G4 por parte de Magnus. Y bueno, ahora si caballo 8 podemos jugar simplemente torre G2, ¿verdad? Y cambiar de plan para G5. Torre G2, caballo de 6 y G5, ¿verdad? Y madre mía, ¿quién va a ser el valiente que pare ese ataque en la columna B?
En la partida se jugó A5, torre G2 por parte de Magnus Carlsen, precisamente amenazando G5, que sería ya demoledora, caballo H7. El caballo por lo menos evita momentáneamente el avance con G5 y ahora H4. Bueno, el caballo en H7 es mejor parar este avance de esta forma, ya que, bueno, tras G5, H por G5, por lo menos de momento la columna G no se habrá abierto. Es verdad que la columna H sí se abrirá y el peligro será igual o mayor, ¿no? Torre B6 por parte de Karjakin, demostrando buenos recursos defensivos para ir a la casilla G6 y oponerse a la actividad de una torre en la columna G. G5, rey H8, se quiere quitar de ahí, pero la posición es muy difícil. Por ejemplo, si H por G5, H por G5, torre G6, existen ideas con dama H5, con idea de jugar D6, con idea de jugar torre H2, ¿verdad? Por ejemplo, si B5, simplemente torre H2 y tras caballo por G5, torre G1, con gran dolor para las negras. No hay nadie que evite torre por G5 y dama H7 mate. La combinación de esa idea es completamente destructiva para el negro. Por eso, en esta posición, Karjakin decidió jugar rey H8, quitándose de la clavada de la columna G y torre F G1, ¿no? Incrementando la presión sobre la columna G. F5, aquí Karjakin se desesperó bastante, ¿no? Pero la posición es muy complicada. Por ejemplo, si torre G6, alfil A4, por ejemplo, dama C8, existen planes con torre H2, dama de 8, digamos, alfil de 1, simplemente planes tranquilos con dama F5, alfil H5, es demasiada presión la que tiene el blanco aquí, es demasiado sufrimiento, ¿verdad? Te están poniendo la soga al cuello en esta posición. Carlsen saca su destornillador noruego y se lo empieza a meter en el culete y hacerle cosquillitas en la espalda a Karjakin, ¿verdad? Así que bueno, tras F5, jugada desesperada, siempre confiando en Facundo, hasta los mejores del mundo lo hacen, dama H3, otra jugada muy precisa. Mirando la clavada la dama de D7, tan problema, jugada como torre B4 se jugó en esta posición. La posición era muy complicada, como os digo, ¿no? No se me ocurre ni siquiera una jugada. Por ejemplo, si torre por D6, G por H6 simplemente me parece suficientemente buena y dama G3, como vais a ver en la partida. Quiero explicaros esta idea porque se dio en la partida. Tras dama H3, torre B4, G por H6, alfil por H6, dama G3. Ahora amenazando mate con tomate en esta posición. Por ejemplo, si F4, dama G8, ganando la partida en el acto. Por tanto, las negras deben cubrir la casilla G8 y caballo F6, la manera más natural de realizarlo. Tras dama G6, ahora la dama entra con gran dolor. En la partida se jugó caballo G4, única jugada. No existe otra jugada, ¿verdad? No existe otra jugada. Si caballo H5, por ejemplo, la jugada dama H5 para torre por G8 o para torre G6 es completamente demoledora. Y tras caballo G4, torre por G4, golpe definitivo de Magnus Carlsen. F por G4, dama por H6. Tras F por G4, el ruso decidió dejar de sufrir, porque tras F por G4, dama por H6, rey G8, y bueno, una jugada como dama G6, rey H8, dama H5, simplemente entrando después con la torre por G4, las negras están muy tiesas. Bueno, un partidón de Magnus Carlsen, otro anticipo de lo que va a ser el match por el título mundial a finales de año, que estaremos por supuesto siguiendo de aquí en Che24. Espero que hayáis disfrutado la partida y por supuesto también, que se me ha olvidado, bueno, otro atentado terrible en Niza, ¿no? Una ciudad, bueno, europea, que nos toca muy de cerca, por ejemplo, a la gente que vivimos por aquí, ¿verdad? Y bueno, yo mismo tengo varios amigos por allí, ¿no? Así que imaginaros, ¿no? Uno lo siente incluso más. Así que de aquí de Che24, pues eso, ¿no? Mandamos todo el apoyo y el ánimo a toda esa gente que le haya tocado vivirlo de cerca, ¿no? Hablando de cosas más felices, ¿no? Mañana ya sabéis que podéis seguir la retransmisión en vivo. Mañana estaré comentando yo sábado y domingo. Nos toca currar en Che24 el fin de semana. Así que no os lo perdáis. Portaros bien, sed buenos y no os paséis mucho este fin de semana. Un abrazo y hasta pronto. Venga, gente.